Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a explicar casos de Thevenin-Norton, circuitos equivalentes. Este será el caso 01. Y nos dice, tenemos aquí un circuito, tenemos una fuente de corriente, 8 amperios, una fuente de voltaje, 12 voltios, más o menos, 3 resistencias de 4,2, 3 ohmios, y nos pide hallar el equivalente Thevenin entre los dos puntos A y B. Tenemos que el equivalente de Thevenin equivale todo este circuito entre dos puntos a una sola fuente de voltaje. Vamos a dibujarlo en verde igual que antes. Una sola fuente de voltaje, más o menos, con una resistencia equivalente de Thevenin, una sola resistencia de Thevenin en serie. Y aquí estaría el punto A y aquí estaría el punto B. Resistencia de Thevenin. La ventaja tiene de sustituir todo este circuito complejo por uno sencillo es que si ahora yo aplico aquí cualquier resistencia, en un momento calculo la intensidad y voltaje que lo atraviesa. Y el equivalente de Norton es, este es el voltaje de Thevenin. Y esto es lo mismo también que si pusiéramos a un fuente, esta es fuente de voltaje, esto es fuente de corriente con la intensidad de Norton. Tenemos entonces aquí la resistencia de Thevenin es la misma que la de Norton, pero esta estaba en serie seguida y estaba en paralelo. Resistencia de Thevenin o de Norton es el mismo valor, vamos a poner Thevenin. Y tenemos que este circuito lo podemos hacer equivalente a estos otros dos. Bien, primer paso, saber lo que son. Estos son fuentes independientes. Entonces, para resolver estos circuitos, lo que podemos saber es si tiene más de una fuente, como en este caso, fuentes independientes. Independiente quiere decir que tiene un valor fijo, no depende de nada. Valor fijo. Y se dibujan con un círculo. Y tenemos un círculo para la intensidad y un círculo para el voltaje. Si fueran dependientes, se dibujan con un rombo y tienen un valor que depende o varía de otras circunstancias. En ese caso es distinta la aplicación. Pero cuando son fuentes independientes y valor fijo, vamos a ver cómo se resuelve. Pero vamos a tener que hallar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Para hallar el voltaje, primero hacemos la resistencia de Thevenin. Es más sencillo, entonces primero calculamos. La resistencia de Thevenin, hemos dicho. Tenemos aquí que la resistencia de Thevenin un momento, resistencia de Thevenin tenemos que es para hacer la resistencia de Thevenin tenemos que hacer 1, las fuentes de voltaje más menos las convertimos en un short circuit, cortocircuito, short circuit, y 2, las fuentes de corriente las convertimos en un open circuit, circuito abierto, interruptor cerrado, interruptor abierto. Entonces volvemos a escoger esto y aplicamos entonces lo que hemos dicho de la resistencia de Thevenin, que sustituimos esto, lo vamos a volver a copiar para ver cómo queda. Control C y aquí lo ponemos Control V y nos dice, en lugar de la fuente de corriente, lo borramos y dejamos open circuit, o sea, aquí irá un circuito abierto. Y en lugar de la fuente de voltaje la borramos y va un circuito cerrado, un interruptor cerrado, o sea que aquí vendrá un interruptor cerrado. Y nos dice ahora, calcula la resistencia de Thevenin de este circuito. Y entonces entre A y B, que tengo aquí A y B, por aquí no pasa nada, este cable está abierto, por lo tanto no hay corriente y tengo simplemente una resistencia de 4, otra de 2 y otra de 3 en serie. Por lo tanto, entre A y B, entre el punto A y el punto B,
4 más 2, 6 más 3 equivale a 9 ohmios. Pues ya tengo calculada la resistencia de Thevenin, que es de 9 ohmios. Lo ponemos aquí en verde, resistencia de Thevenin, 9 ohmios. Segundo paso es, vamos a calcular entonces ahora el voltaje de Thevenin. Entonces, para calcular el voltaje de Thevenin, lo que tenemos que hacer es, nos dice que el voltaje de Thevenin equivale, es igual al voltaje Open Circuit. Open Circuit entre A y B sería al voltaje que hay entre A y B. Si esto está abierto, ¿cuál es el voltaje que hay aquí, Open Circuit o AB, entre el punto A y el punto B? Tenemos que hallar el voltaje AB. Voltaje AB es el voltaje en A menos voltaje en B. Pero lo primero que hacemos es buscar un punto de referencia, tierra. Entonces, normalmente para buscar el punto de referencia tierra buscamos la pila y el polo negativo donde esté, ahí aquello lo llamaremos tierra. O sea, este punto de aquí, que es el polo negativo de la pila, está conectado a este punto, aquí tendremos tierra 0 voltios. Entonces, como esto está abierto, la intensidad que pasa por aquí, hacia allí o hacia el otro lado, da igual, es 0, porque está abierto, pero aquí no pasa corriente. Y lo mismo aquí, no hay intensidad ni que vaya ni hacia un lado ni hacia el otro, porque está abierto. La corriente para circular tendría que esto estar cerrado. Si está open circuit, abierto, pero aquí no pasa corriente. Si aquí no pasa corriente, también quiere decir que la caída de voltaje es 0. La caída de voltaje en un sitio donde no pasa corriente es 0 voltios. Y entonces, si es 0 voltios, la caída de voltaje aquí, tendremos, si aquí tenemos el voltaje A, vamos a hacerlo aquí, el voltaje en A, si aquí cae en 0 voltios para un lado por otro, aquí el voltaje será VA. Y lo mismo, aquí el voltaje B, si aquí cae en 0 voltios, es decir, que el voltaje se mantiene a través de un cable que no hay corriente, aquí tendré este mismo voltaje. Por lo tanto, aquí, si aquí hay 0 voltios y no hay corriente, aquí tengo 0 voltios. Voltaje AB, que es el que quiero hallar, que es el voltaje en origen menos voltaje final. El final es 0 voltios, por lo tanto será el voltaje en A. Vamos a calcular cuál es el voltaje en A. Y para calcular el voltaje en A, lo que podemos hacer es copiar el circuito y eliminar los elementos que nos sobran ahora. En este circuito vamos a borrar este punto de aquí, que por aquí no hay corriente y no pasa nada. Esto de aquí, por aquí no hay corriente y por aquí tampoco pasa nada. Lo quito. El único circuito que me queda y el único por donde puede haber corriente es este de aquí. Entonces aquí tengo una corriente, la corriente puede venir por aquí, puede ir por aquí y venir por aquí. Puede ir en este sentido o en el contrario. Que la fuente esté de voltaje hiciera ir en el contrario. Vamos a suponer que es este el sentido de la corriente. ¿Cuál es el voltaje aquí? Pues no lo sé, aquí tengo 8 amperios. Si aquí llegan 8 amperios, aquí sé que me llegan 8 amperios y aquí atravesarán 8 amperios. 8 amperios por 2 ohmios, aplico la ley de Ohm y 8 por 2, 16 voltios. Aquí están cayendo 16 voltios. De aquí a aquí caen 16 voltios. Aquí hemos dicho que aquí tengo 0 voltios y aquí tengo una fuente de voltaje. La fuente de voltaje va de menos a más, es decir, que hace crecer esto en 12 voltios. Si aquí tengo 0 y la fuente de voltaje crece 12 voltios, y aquí tendré 12 voltios. Aquí tengo 12 voltios y aquí dice que han caído 16, o sea que en este sentido habrá subido 16. De aquí a aquí caen, de aquí a aquí suben 12 más 16, aquí tendré que tener 6 y 2, 8, 1 y 1, 2, 28 voltios. ¿Qué voltaje tendré en A? Pues tengo que tener 28 voltios. Ahora lo podríamos comprobar, hacer un checking, de que si tengo aquí 8 amperios, que bajan, vienen por aquí, atraviesa una resistencia de 2 ohmios, y llega a un punto en el cual tengo, hemos dicho, 12 voltios de voltaje. Tengo una pila de 12 voltios. Más 12 voltios. Efectivamente, 8 por 2 da 16 voltios. A ver, no, y en el punto A, que es este de aquí arriba, 16 voltios más 12 que hay aquí, significa que tiene que haber 28 voltios. Tenemos entonces que el voltaje en el punto A, que es el voltaje Thevenin, voltaje de Thevenin será de 28 voltios. Y volvemos a la primera
Y aquí ya podemos poner, borramos esto de aquí, las fuentes independientes y valor fijo. Lo que queremos será copiar esto de aquí, el equivalente de Thevenin. Lo ponemos aquí. Incluso también copiaremos el equivalente de Norton y lo pondremos aquí al lado. ¿Cuál es el equivalente de Thevenin? Voltaje de Thevenin, lo sustituimos los valores que hemos hallado y eran 28 voltios y 9 ohmios. Entonces puedo poner y aquí tengo, en verde pondremos el equivalente, esto equivale a un circuito de 28 voltios y aquí la resistencia equivalente hemos visto que era de 9 ohmios. ¿Qué pasa si yo ahora pongo aquí una resistencia de 4 ohmios? ¿Qué es lo que sucede? Pues vamos a calcular. Voltaje en A nos pregunta y intensidad que atraviesa la resistencia esta. Yo tengo 28 voltios, 9 ohmios y aquí en serie 4 ohmios. 9 y 4, 13. Vamos a poner 5 voltios, quedará 14 y es la mitad de 28. Vamos a sustituir esto por 5 para que nos salga más redondo. Y aquí pongo 5 ohmios. Ahora tengo una sola resistencia, intensidad será voltaje total, 28 voltios, entre la resistencia 9 y 5, hemos dicho 14, 14 es justo la mitad, ¿no? 2, 4, 8, 1, 2, significa que aquí pasarán 2 amperios. Ya tengo la intensidad que pasa por esta resistencia. ¿Cuál es el voltaje en A? Aquí abajo hemos dicho que tengo 0 voltios, pues si aquí caen, no, si aquí pasan 2 amperios, puedo calcular, aquí tengo 2 amperios. 2 amperios por 5 ohmios, aquí están cayendo 10 voltios. Si aquí pasaban 2 amperios, por aquí también tienen que pasar 2 amperios, porque es una sola línea. 2 amperios por 9, aquí están cayendo 18 voltios. 18 voltios que caen aquí más 10 que caen aquí son los 28 voltios que hay en la lado. Por lo tanto, es correcto. Por último, vamos a hacer entonces el equivalente de Norton. Entonces, el equivalente de Norton es lo mismo, pero sustituimos, nos falta la intensidad de Norton. Resistencia de Thevenin será la misma que antes, la ponemos que es la de 9 ohmios. Y aquí la intensidad de Norton será la que pasa por el circuito de Thevenin si está cerrado. O sea, ahora vamos a calcular la intensidad de Norton. Utilizamos este circuito de aquí. Y nos pregunta cuál es la intensidad de Norton. La intensidad de Norton es la que pasa por aquí cuando no hay nadie. No hay la carga, hay un cable en lugar de una carga. Entonces aquí tenemos, para calcular la intensidad de Norton, lo tenemos en azul. Si pongo aquí un cable, la intensidad que pase será la intensidad de Norton. ¿Cuál será? Aquí ahora borramos esto, que es de antes. Y tenemos cuál es la intensidad de Norton. Bueno, pues esto es muy sencillito, nos ha quedado. La intensidad de Norton será igual a voltaje total, 28, entre 9 ohmios, que es la única resistencia. 28 entre 9, vamos a la calculadora, 28 entre 9 igual a 3,11, 3,1 amperios. Ya podemos poner aquí la intensidad de Norton, borramos esto y equivale a 3,1 amperios. Vamos a hacer entonces el mismo caso que hemos hecho antes con la resistencia de 4 ohmios. Si nos acordamos ahora, vamos a hacer aquí, le pongo ahora yo aquí una resistencia de 4 ohmios y tenemos que calcular cuál es el voltaje en A y la intensidad que pasa. Ahora tenemos 3,1 amperios y lo vamos a dibujar esto en vertical. Tengo 3,1 amperios que al llegar aquí un nudo se bifurca, parte por la de 9 ohmios y parte por la de 4 ohmios. O sea, tenemos una intensidad de 3,1 amperios que al llegar a un nodo se bifurca a la izquierda 9 ohmios y a la derecha 4 ohmios. Aquí tengo 9 ohmios y aquí tengo 4 ohmios. Y los dos puntos se unen en el punto B con el extremo inferior. Por lo tanto, aquí los dos, la 9 y 4, están unidas al final y aquí volverá a salir el 3,1 amperios. ¿Qué intensidad va por cada lado? Vamos a borrar esto para hacer espacio. Esto aquí ya lo hemos visto antes. Y tenemos que esto es un divisor de corriente. Entonces, un divisor de corriente, recordamos que es así.
divisor de corriente, en este caso tendremos que intensidad que pasa por la resistencia de 9 ohmios será la total, 3,1 amperios, por la otra resistencia, la que pasa por aquí, es igual a la 4 ohmios partido por la suma de las dos, 9 y 4, 13 ohmios. Y la intensidad que pasa por la de 4 ohmios será la intensidad total, 3,1 amperios, por la otra resistencia, que es 9 ohmios, se multiplica por la otra, partido por la suma de las dos, que sigue siendo 13 ohmios. Y vamos a ver cuánto vale. 3,1 por 4 entre 13. 3,1 por 4 igual entre 13. Esto nos da 0,95. Primero este de aquí vale 0,95 o 0,96. Y este de aquí 3,1 por 9 entre 13. 3,1 por 9 igual entre 13. Y esto nos queda 2,14. 0,96 y 2,14, podemos poner 2,15. Efectivamente, 0,96 más 2,15 nos da el 3,111 que teníamos antes, 2,14, igual sería más correcto, ¿no? Una vez calculada una, ya sabemos que si por la de 9 ohmios hemos llevado 0,96 amperios, por aquí se van 0,96 amperios. Mientras que por esta de aquí, la de 4 ohmios, pasan, hemos visto aquí 2,15 amperios. ¿Qué intensidad pasa por la resistencia de 4 ohmios? 2,15 amperios. ¿Y cuál es el voltaje? Pues el voltaje lo podemos calcular y por R, 2,15 por 4. La caída de voltaje en la resistencia de 4 ohmios será la intensidad 2,15, 2,14 por 4 ohmios que hay, y esto me da 8,5, 8,6 voltios. Entonces, caída de voltaje es 8,6 voltios que nos caen aquí, y la intensidad es de 2,15 amperios, que tendría que ser lo mismo, no lo he copiado, que los datos que teníamos antes, si no nos hemos equivocado al hacer alguno de los cálculos que aquí teníamos. Con esto acabamos esta primera versión de sesión de Thevenin-Norton número 1 en circuitos equivalentes. Bueno, veo, ahora me acabo de dar cuenta que antes había un error porque nos daba 10 voltios y ahora me da 8,6 y 2,15 amperios. Que antes, en el primer caso, he puesto no 4 ohmios, sino 5 ohmios. Vamos a volver a resolver un momento. Si aquí efectivamente pongo los 5 ohmios, aquí irían los 5 ohmios y entonces ya me varía todo, ¿no? Y aquí tendríamos que poner 9 y 5, esto sería 14, esto 14, aquí tendría que poner un 5, entonces sí que nos daría los mismos datos que antes, que eran los 10 voltios y la intensidad que hemos hallado.